los colegas con quienes trabajamos juntos hace 2 años, realmente me siento muy honrado de estar aquí otra vez y quiero empezar agradeciendo y al mismo tiempo felicitando a la UNAM por seguir apostando por el ajedrez. Creo que no exagero nada en lo que voy a decir a continuación al afirmar que la primera edición de esta gran fiesta del ajedrez de la UNAM en 2010 fue el mejor festival de la historia del ajedrez, a raíz, digamos, de la amplia documentación que he consultado al respecto, y en este caso, en esta segunda edición, a juzgar por el programa, pues todo indica que vamos por el mismo camino. Y al decir programa quiero resaltar, tendremos tiempo de hablar de ello en la próxima semana, pero quiero resaltar que no estamos hablando solamente de una cuestión puramente deportiva, de torneos de ajedrez de muy alto nivel o de enorme cantidad de participantes. Insisto, sobre eso podemos hablar más adelante, pero también del ajedrez como manifestación cultural, de toda la importancia social del ajedrez y sus interesantísimas conexiones desde el punto de vista periodístico con diversas ramas de la ciencia, del arte, especialmente la pedagogía, la neurología, las computadoras, la psicología, etcétera. Como digo, de todo ello tendremos mucho tiempo de hablar la semana que viene. Hoy el objeto principal de esta reunión es presentar una de las actividades más interesantes de esta fiesta de la UNAM, el Torneo Internacional Femenino, no solamente por la categoría y variedad de las 18 participantes, sino también porque el ajedrez femenino es uno de los grandes misterios de la historia del ajedrez. Y créanme, después de 29 años de profesión como periodista especializado, puedo garantizarles que ustedes tienen aquí, y estoy hablando estrictamente desde el punto de vista profesional, una historia excelente, un tema que merece mucho la pena investigar y que tiene ramificaciones muy interesantes, no solo en la cuestión puramente deportiva, sino también más allá. Pero antes de entrar en materia con esto, quisiera que podamos escuchar la voz de quienes nos acompañan, de casi todas las participantes del torneo. Algunas están todavía de viaje, por cierto, disculpo la presencia de la única participante mexicana, Aurora Esquivel, que tiene una cuestión personal que le obligará a retrasar su llegada hasta mañana, pero no, jugará el torneo, solamente que no ha podido acompañarnos hoy. Digo que parece apropiado que primero escuchemos a todas las participantes. Les voy a pedir, para empezar, empezando por aquel lado, que se presenten ellas mismas simplemente diciendo su nombre y el país del que proceden. I'm going to start just asking you to say only your name and your country. Just introduce yourself that way. Starting by Marina, please. Marina Rizzo, de Argentina. Arlet van Riesel, Holanda. Anastasia Karlovich, Ukraine, but journalist here, not a playwright. Nafisa Muminova from Uzbekistan. Nina Maisraze, Francia. Gulishan Akhbaya from Kazakhstan. Isan Rodas, Cuba. Ticia Gara, de Hungría. Irina Andrienko, Ukraine. Olga Alexandrova, España. Sofika Goramishvili from Georgia. Suleini Piña, Cuba. Elena Parfak, Moldova. Nargis Umilov from Azerbaijan. Eva Vitanova, de Bulgaria. María Constatora, de Chile. Muchas gracias a todas. Thanks a lot. Bien, algunas palabras de introducción sobre este asunto que, insisto, periodísticamente creo que es de gran interés. No existe en principio ninguna razón para que en el ajedrez haya una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Quiero decir, la fuerza física no influye, la resistencia física sí, hasta cierto punto, pero desde luego no tanto, en absoluto, para justificar la enorme diferencia histórica que ha habido entre hombres y mujeres en ajedrez. Tampoco podemos hablar de discriminación si hablamos en general. No entro en lo que pueda ocurrir en un país determinado, pero si hablamos en general a nivel mundial, no hay discriminación en absoluto de las mujeres. En todo caso,
podríamos decirlo al revés, porque las mujeres pueden elegir jugar torneos con hombres, torneos lo que se llama la categoría absoluta, con la única condición de que tengan la categoría mínima para ese torneo, y los hombres en cambio no pueden jugar en torneos de mujeres. Por tanto, surge la gran pregunta, ¿por qué? Porque para empezar hay muchas menos jugadoras que jugadores. Yo he hablado con muchos maestros de ajedrez, profesores de ajedrez, de niños de muchos países del mundo que no se conocen entre sí. Y todos me cuentan exactamente lo mismo, por tanto no puede ser casual. Todos me dicen, hasta la edad de la pubertad, 11 o 12 años aproximadamente, la fuerza de juego de niños y niñas, y sobre todo su interés por el juego, es muy similar. Prácticamente no hay diferencia. Sin embargo, cuando llega la pubertad, la mayoría de las niñas huyen despavoridas del ajedrez. Y la mayoría de los niños siguen jugando. La gran cuestión es, ¿esto es algo genético o es algo producto de la educación, del entorno, etcétera? Podría ser genético si tuvieran razón los que sostienen una teoría más que discutible entre los neurólogos, que dice que es la teoría de los hemisferios cerebrales. Según esta teoría, los hombres tendríamos más desarrollado uno de los dos hemisferios cerebrales y las mujeres el otro. Por tanto, suponiendo que las virtudes necesarias para jugar bien al ajedrez estuvieran más localizadas en el hemisferio dominante en los hombres, entonces esa podría ser una explicación. Sin embargo, es más que discutible. Porque, por ejemplo, ustedes estarán de acuerdo conmigo en que las mujeres tienen más intuición que los hombres en general, y la intuición es básica para jugar al ajedrez. Luego ahí ya se tambalea un poco la teoría. Y además, partimos de la base de que hasta hace históricamente pocos años, pongamos 25 años más o menos, entre los 500 primeros del ranking mundial no había ni una mujer. Eso empezó a cambiar, y ahora hay varias. Empezó a cambiar sobre todo con la irrupción de las hermanas Polgar, 3 hermanas húngaras que tienen una historia fascinante desde el punto de vista periodístico, cuyo interés va mucho más allá del ajedrez, y les adelanto que ustedes van a poder conocer personalmente a la pequeña de las hermanas Polgar la semana que viene, a Judith Polgar, que es la única mujer en la historia que ha estado entre los 10 mejores del mundo. En mucha síntesis, porque la historia de las hermanas Polgar da para hablar una hora, pero en un minuto les contaré que sus padres, subrayo, ambos pedagogos profesionales, tuvieron 3 hijas sin ningún varón y decidieron hacer un experimento pedagógico con ellas, con el fin de demostrar 2 cosas. Primero, que los genios no nacen, sino que se hacen con el trabajo, y 2, que las mujeres pueden jugar al ajedrez también o mejor que los hombres. Para ello, ninguna de las 3 hermanas fue nunca al colegio, excepto para los exámenes. Las educaron en casa, con el ajedrez como una asignatura más al mismo nivel que las matemáticas o la lengua o la geografía. Y los resultados fueron asombrosos. No voy a enrollarme más con esta historia, que nos daría mucho de sí, pero creo que con lo que les he contado ya les habré convencido de que la historia es realmente fascinante. Entonces, el caso de las hermanas Polgar nos incita a pensar que no es genético el problema, que el problema es más bien de educación. Pero quisiera contrastar mi opinión con la de una mujer, además muy cualificada para dar esta opinión. Antes, como está mezclada con las jugadoras, ha aclarado ella misma que está aquí como periodista, pero yo digo algo más. Anastasia Karlovich es gran maestra, ha sido jugadora activa de alto nivel durante muchos años y ahora es más bien promotora y periodista especializada en ajedrez, y por tanto creo que es especialmente conveniente conocer su opinión sobre este asunto. Nastia, I would like to hear your opinion on this historic problem or historic mystery about chess and women, please. Hello everybody. Of course, I couldn't understand everything what you have said before because I'm not so good in Spanish. But okay, I got some words like discrimination of Judith Polgar and the others.
I would like just to express my opinion about women chess. Let's say I'm not going to discuss now these questions, this gender equality or inequality between women and men, but I just would like to say that women, we know, all of us, we know that women are very emotional, and because of this, they play very nice and emotional chess. And what we can say about women chess, that they're never boring, and it's very important for the chess spectators, for the media, to watch their games, and let's say, in my opinion, it's really more attractive to see women chess. We will never... Just a moment, let's translate. Bueno, thank you. Ella dijo al principio, buenos días a todos. Por supuesto no entendió lo que se estaba hablando en español al principio, pero entendió algunas palabras como discriminación. Entonces ella quiere decir que lo que ella opina es que las mujeres son muy emocionales a la hora de jugar ajedrez y que, bueno, los juegos juegan de una manera muy linda y también muy emocional. Ella cree que desde luego es mucho más lindo ver a mujeres jugando ajedrez que a hombres. We will never see in women chess, let's say, these colorless draws or some short draws. I can say that they're really fighters, all of them, and you will see this next days. I mean, all games will be really full of fight and emotions and ups and downs, I mean, and changes of situations, and I'm sure it will be very interesting. Bueno, ella dice que las jugadoras de ajedrez son unas luchadoras. Ellas luchan fuertemente en los partidos y ustedes van a ver muchas emociones y muchas luchas en los partidos de los siguientes días. The second point is that, I don't know, for the media, it's a very attractive picture to see women who are very beautiful, you can see now, and also who are very clever and intelligent, who can show you very interesting games and show how clever they are on the board. Bueno, que para los medios va a ser muy interesante ver mujeres que no solamente son muy hermosas, como pueden ver aquí, sino también son sumamente inteligentes. Entonces van a poder verlas en acción jugando en estos I don't think it can be more attractive picture for the media than beauty and intelligence of women. No debe haber una mejor imagen para la prensa que belleza e inteligencia juntas en el ajedrez. And in general, if we speak about the history of women chess, I can admit that in last years, in last 10, 12, 20 years, women increased a lot in chess, and let's say they're really getting closer to men. So, bueno, que en los últimos 10 o 20 años las mujeres se han involucrado mucho más en el ajedrez y que últimamente ya están mucho más cerca de los hombres. But as I already told you, that I think that the most important in these individual features, which really women chess only have. Bueno, que realmente lo que importa son las características individuales de los jugadores en el ajedrez. Thank you very much for attention. Muchísimas gracias por su atención. Thanks a lot, Nastia. Muchas gracias. Quiero resaltar además, insistir en una idea que he mencionado al principio. El nivel del ajedrez femenino está subiendo muchísimo en los últimos decenios. Incluso a veces empieza a ocurrir, me lo dicen a veces algunos aficionados, lo que ocurrió hace también un par de decenios con el tenis, que hay aficionados que prefieren ver las partidas de las mejores jugadoras del mundo que las de los mejores jugadores del mundo, porque a veces los hombres juegan con un estilo demasiado conservador, demasiado técnico, arriesgan poco y muchas veces se encuentra más belleza, en la línea que apuntaba Nastia, en las partidas de mujeres que en las partidas de hombres. En todo caso, sigamos escuchando a algunas de ellas. Naturalmente no vamos a dar paso a todas porque si no el acto sería demasiado largo, pero es obligado escuchar ahora a la primera cabeza de serie del torneo. En principio parte como principal favorita, pero no solo por eso, sino porque su perfil, su trayectoria y alguna anécdota por la que ahora le preguntaré son realmente muy jugosas. Olga Alexandrova, buenos días. Buenos días a todos.
Usted ahora está nacionalizada española, forma parte de la selección olímpica española, pero nació en Ucrania cuando Ucrania pertenecía a la Unión Soviética, donde el ajedrez era una pasión nacional y estaba organizado de forma que en su caso, por ejemplo, tengo entendido que usted pudo combinar muy bien su carrera, digamos, universitaria con su carrera como ajedrecista. ¿Nos puede dar una pincelada de cómo funcionaba aquello y cómo funcionó en su caso? Bueno, mi país, Ucrania, es un país con mucha tradición ajedrecística, tanto como otros países, no como Rusia, Bielorrusia, que tenemos al lado, ¿no? Y en mi país es verdad que yo podría perfectamente tanto estudiar bien en el colegio como jugar los torneos y preparar mi ajedrez, entrenarme. Y entonces tenía posibilidad de acabar mi carrera tanto profesional como llegar a ser gran maestra en ajedrez. Entonces conseguí ambas cosas. Hasta que no me casé y ya después un poco me retiré de ajedrez. Me imagino que usted está ya un poco harta de contar siempre la misma anécdota, pero es tan jugosa que no me resisto a preguntársela, a pedirle que la cuente como si fuera la primera vez. Usted está casada con el gran maestro español Miguel Illescas, octacampeón de España, y en el Campeonato de España del año pasado, en 2011, ocurre algo de lo que yo creo que no existe ningún precedente en la historia mundial del ajedrez. Se llega a la última ronda de tal modo en la clasificación que la partida clave de la última ronda del Campeonato de España enfrenta a Olga Alexandrova contra su marido Miguel Illescas. El ganador de esa partida, con garantía matemática, sería el campeón de España. Y además, si el ganador fuera Olga, sería una noticia de ámbito internacional, porque ha habido muy pocos casos en los que una mujer ha ganado el campeonato absoluto de un país. Olga, digamos, hasta ahí los antecedentes de la situación, y a partir de ahí le ruego que lo cuente usted. O sea, llega la mañana de la última ronda del Campeonato de España y usted se juega contra su marido el título de campeona absoluta de España. ¿Qué pasa a continuación? Pasa a continuación que ninguno de los dos quería realmente jugar a ganar y hacer daño al otro, y vale, nos acordábamos tablas bastante rápido. Y esto permitió que otro jugador que llevaba medio punto menos que Miguel, por ejemplo, ganó su partida y entonces nos adelantó. Y ni Miguel ni yo no ganamos el título, pero salvamos nuestro matrimonio. Entonces quedamos, Miguel quedó el segundo y yo quedé tercera en solitario. Qué bonito titular, ¿eh? Perdimos el título, pero salvamos nuestro matrimonio. Sí, más o menos. Fantástico. Muchas gracias. A su derecha está sentada la segunda cabeza de serie del torneo, Sopiko Uramishvili, de Georgia, que es un país muy especial si hablamos de ajedrez. Un país donde el ajedrez, y especialmente el ajedrez femenino, todavía más que el masculino, es sumamente popular. Pero mejor que nos lo explique ella. Can you please tell us, Sopiko, about the very special history of chess in Georgia? First of all, hello everybody. I'm very excited to be here in Mexico, and I want to thank organizers to have me here. Buenos días a todos, muchas gracias por invitarme. Quiero agradecerle a los organizadores por haberme invitado para estar aquí. Georgia is really famous for chess. This is because we have two world champions. This is Nona Gaprindashvili and Maya Chiburdanidze. Georgia es famosa por el ajedrez, especialmente porque tenemos dos campeones que se llaman The Champion Circle. Nona Gaprindashvili and Maya Chiburdanidze. When Nona won her world title, everybody was so excited that even the babies were born in Georgia, and they were calling their babies Nona because of the respect of Gaprindashvili. Cuando Nona ganó el campeonato, la gente estaba tan emocionada que incluso le empezó a poner a los bebés Nona en honor a la campeona. Since that time, chess is very popular in Georgia, and everybody, in every family, there is a chessboard, and everybody knows how to play chess. Desde entonces, el ajedrez es muy, muy importante en Georgia, y en todas las casas hay un tablero de ajedrez y todos saben cómo jugar.
And the funny thing is that in the world, I think it is the only country where women are better in chess than men in Georgia. En Georgia es el único lugar en el mundo donde las mujeres son mejores en el ajedrez que los hombres. We have Olympic champions, we have European champions, and since that, chess is developing more and more. Tenemos campeones olímpicos nacionales, internacionales, y desde entonces el ajedrez se ha desarrollado más y más en Georgia. And we have chess as a subject in school also, so we hope to grow up new champions. Y también tenemos, el ajedrez es una de las materias obligatorias en la escuela, y desde entonces, pues desde que sucede eso, vemos que vamos a tener más y más campeones en ajedrez. Thank you for the question. Incluso creo que la tradición del ajedrez viene todavía de mucho más atrás, de la Edad Media, relacionada con la dote nupcial de las mujeres cuando se casaban. I think that the tradition, chess tradition, is coming even from the from the Middle Age, connecting chess and weddings. Chess and weddings? I did not hear about it, No? really. Ya realmente no he oído sobre eso. About getting a chessboard as a present when a girl was going to marry. Very well. It's not very famous in Georgia, but Entonces es una anécdota que es más famosa fuera del país que en el yeah, país. probably because chess it's really famous since Nona, because Nona won the championship and she lost again with the Georgian player Maya Chiburdanice, and since that it's really popular. Ahí está. Bueno, realmente ella no sabe sobre esta anécdota de que regalaban tableros de ajedrez en las bodas, pero realmente en Georgia el ajedrez se volvió muy famoso desde que Nona ganó el campeonato contra otra ajedrecista. Creo que Nastia quiere decir algo. I just wanted to mention that maybe Sophie Corwell learned this tradition when she got married herself, maybe. And the second question, you mentioned that, let's say, women chess in Georgia, women are more stronger than men. What do you think is the reason for this? How it's possible, actually, in your Está country? preguntando que por qué cree que las mujeres son más fuertes en ajedrez que los hombres en Georgia. Generally, I think that, for example, in Georgia, chess is more like a profession, which you can live on, and it's not like a hobby. You can study and you can play chess for a hobby. No, it's like tradition. It's like profession, and you study it for 5 hours per day, for 6 hours per day. En Georgia, el ajedrez es una profesión, no es un hobby, no es una cosa que uno hace en su tiempo libre. Uno estudia 5 o 6 horas diarias y uno puede vivir de eso realmente. And what I think it's like women are more concentrated in Georgia rather than men. Men probably have some kind of other sides in the world also, but women are more concentrated and they are more serious about chess. En Georgia las mujeres se concentran más en el ajedrez. Tal vez en otros lugares del mundo los hombres se concentran más, pero no en Georgia. Y por eso las mujeres son más fuertes en el ajedrez. Thank you for answering. Muy bien, pues vamos a hacer un viaje imaginario un poco más al este.